Y han logrado una cosa fantástica, unir el ambiente de los números y el ambiente del movimiento. Cosa que a mí realmente me dijo el arte de la música, el arte del tango. Cuando yo interrumpí mis estudios de economía en la década de plomo, estuve en España. Y cuando comencé a estudiar teatro, me dijeron, elegí un poema. Y yo iba por las calles de Madrid y encontré un libro al cual yo quería ofrecerte el poema de ese libro que yo encontré, que fue mi primer poema que yo corporicé, que era un poeta Oliverio Girondo, que era famoso en la década del 20, del 30, y se caracterizaba por un gran vozarrón. Era un poeta rebelde que en toda reunión social entraba con su vozarrón y rompía todos los esquemas sociales de aquel momento. Inclusive su poesía era de ruptura, completamente de ruptura. Uno de los poetas vanguardistas nuestros. Y gustaba mucho a los españoles. Campesinos, urbanos de Madrid, Barcelona, fue el primer poema con el cual yo me gané una confianza a mí mismo y gustaba mucho. Por eso yo te lo quería ofrecer a vos, porque sos un gran tipo. Hace un año que te conozco y sos un gran tipo. Oliverio Girondo era muy rebelde. Entraba a las fiestas y subo escaleras arriba y bajo escaleras abajo. Me importa un pito que las mujeres tengan senos con magnolias o pasatiempo. Le doy una importancia igual a cero al dicho de que amanezcan con un aliento insecticida o con un aliento afrodisíaco. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que gane el primer premio en un concurso de zanahorias. Pero eso sigue. Soy perfectamente imposible para mí comprender que no sepan, y no les perdono bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo todas, todas las que pretendan seducirme. Esa fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente, pero tan locamente, de María Luisa. ¿Qué importa sus miradas de pronóstico reservado? ¿Qué me importan sus extremidades de palmípedo? María Luisa era una verdadera pluma. Volando me despertaba con sus piernas de pluma. Del dormitorio volaba a la cocina. De la cocina al waterclub. Del waterclub hacía las compras por la mañana. Sus quehaceres, iba por la playa. Y yo la esperaba. Cuando de repente, una lucecita rosa a lo lejos. ¡María Luisa! ¡María Luisa! Y a los pocos segundos, con sus piernas de plumas, nos anudábamos en un solo vuelo. Y estábamos horas, kilómetros de silencio, abrazados como dos ángeles con alas de pluma, enrodados en el mundo. Cuando de repente, en Tirabuzón, hoja muerte, el aterrizaje forzoso de bajo. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Ya de tener una mujer tan ligera. Aunque nos haga de ver de vez en cuando las estrellas. ¡Qué mundo! Saber y recorrer juntos con una mujer que nos hallábamos en un solo mundo. Después de tener una mujer etérea, ¿puede darnos a una clase de atractivos? Me pregunto. Una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo. Yo, por más empeño que ponga en conseguirlo,
me es absolutamente imposible hacer más que volando y llamando.